está multiplicado el radio por un factor k, ¿vale? Bueno, k puede ser 2, 3, 5, no sé. Pero ¿qué pasa? Que esos dos triángulos, el verde y el rojo, son semejantes. Por lo tanto, las proporciones entre la hipotenusa y los catetos se mantienen, ¿no? Es decir, que si la hipotenusa ha crecido k veces, el coseno crece k veces. Ahora, si antes era cos, ahora es k por cos. Y al seno le pasa lo mismo. Si antes era sen, ahora es k por el seno. ¿Veis? Entonces, se mantienen las proporciones, ¿no? Vale, pues de cara al seno y al coseno lo que nos importa son eso, las proporciones. En cualquier circunferencia, el coseno será la relación entre el cateto horizontal y la hipotenusa. Aquí tengo resaltado el cateto, aquí, el cateto horizontal, el C1, ¿no? Y la hipotenusa es esto. Bueno, pues el coseno de phi es el resultado de dividir C1 entre h. Ya no hace falta que h valga 1. ¿Vale? Y el seno, pues es lo mismo, pero tomando el cateto vertical. Dividiendo C2 entre h, aquí lo tenemos el seno de phi. El seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El que queda encerrado dentro del triángulo, este, phi. ¿Vale? Así que seno de phi nos va a dar un valor numérico, porque va a ser el resultado de dividir una medida entre otra medida, entre la hipotenusa. Como la hipotenusa siempre es más grande que el cateto, este resultado siempre va a ser menor que 1, porque el denominador es más grande que el numerador. ¿De acuerdo? Y aquí nos da igual el tamaño, es decir, el radio de la circunferencia circunscrita. Va a ser igual, porque los triángulos van a crecer proporcionalmente. Cuanto más crezca la hipotenusa, más van a crecer los catetos. Pero la proporción se mantiene. Bien. Bueno, pues esa relación, que es la división entre la hipotenusa y los catetos, siempre estará comprendida entre 0 y 1. Aquí lo vemos. Menor o igual que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. ¿Vale? En un triángulo rectángulo el cateto nunca puede ser mayor que la hipotenusa. Y luego tenemos otra cosa, que es que el seno y el coseno de alguna manera están relacionados, porque cuando uno crece, el otro decrece y viceversa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en un triángulo rectángulo, cuando tenemos una hipotenusa de un valor determinado, si uno de los catetos crece, el otro solo puede decrecer, dado que la suma de los cuadrados de los dos catetos tiene que ser el cuadrado de la hipotenusa. ¿Vale? Bien, esto lo vais a entender mejor con este dibujo. Mirad. En el triángulo negro, ángulo φ1, veis que el seno es grande y el coseno es pequeño. Y en el rojo, φ2, que tiene un ángulo menor, el coseno es más grande que en el anterior, pero a costa de que el seno baje de tamaño. Es decir, este seno, este de aquí, vamos a ver. Este seno es menor que este seno. Y este coseno, el grande, el rojo, es mayor que este coseno, que solo llega hasta aquí. ¿Vale? Bueno, retomamos entonces. Decíamos que el coseno de phi era la relación entre el cateto horizontal, digamos, el cateto 1, y la hipotenusa. Era dividir C1 entre H. Vale, pues matemáticamente lo que está en el denominador lo podemos pasar al otro lado del igual multiplicando. Así que también podemos decir que el cateto es igual a la hipotenusa por el coseno de phi. Análogamente, si el seno de phi era cateto vertical, cateto 2 entre hipotenusa, entonces el cateto 2 será igual a la hipotenusa por el seno de phi. ¿Vale? Esto nos va a servir después, Por ejemplo, para calcular la potencia activa a partir de la aparente. La aparente es la hipotenusa y la activa la encontraremos en el cateto del coseno. Bueno, pues casos particulares. ¿Cuándo alcanza su valor máximo el coseno? Obviamente cuando phi vale 0, cuando el ángulo vale 0. Esto, aunque no lo parezca, es un triángulo, pero es un triángulo de grado 0. O sea,
Quiero decir, el ángulo del triángulo, el ángulo agudo, aquí hay 0 grados. Por eso la hipotenusa bajó tanto. Vamos que la hipotenusa va bajando a medida que cerramos el ángulo y llega un momento que coincide con la horizontal, cuando el ángulo es 0. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que coincide la hipotenusa con el cateto horizontal. O sea, dicho de otra manera, h igual a c1. Y el cateto vertical, lo que sería el seno, es 0. Así que, cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1 y entonces el seno vale 0. El caso justo contrario, ¿qué sería? Al revés. Cuando el ángulo alcanza 90 grados, entonces lo que tenemos, en vez de un triángulo, es una línea vertical, porque aquí hay 90 grados. El coseno se ha anulado, es 0, no hay coseno. ¿Veis? C1 igual a 0, no hay coseno. Todo es seno. Y el seno coincide con la hipotenusa. O sea que el coseno de 90 vale 0 y el seno de 90 vale 1. Y ahora, para terminar de entenderlo, vamos a ver un caso intermedio, uno cualquiera. Podríamos haber tomado 30 grados o 60 grados, pero bueno, he cogido 45. Para que veáis que en 45 grados el tamaño de los catetos es exactamente el mismo. Son idénticos, o sea, esto sería un triángulo rectángulo isósceles. ¿Vale? Bien, pues aquí el seno de 45 es igual al coseno de 45 y si lo calculamos nos da raíz de 2 partido por 2, o sea, aproximadamente 0,7, un poco más, un poquito más de 0,7, pero bueno, redondeo los decimales. Los catetos en este caso son iguales, ¿vale? Y entonces la conclusión es que a medida que el ángulo φ crece entre 0 y 90 grados, el seno va aumentando y el coseno va decreciendo. Bueno, seguimos. Vamos a ver la última proporción trigonométrica, que es la tangente. ¿De dónde sacábamos el seno del coseno? De comparar o de buscar la proporción que había entre uno de los catetos y la hipotenusa, ¿no? En el coseno cogíamos el cateto horizontal y lo dividíamos entre la hipotenusa. Y para el seno cogíamos el cateto vertical y lo dividíamos entre la hipotenusa. Bueno, pues ahora para la tangente nos olvidamos de la hipotenusa y dividimos directamente un cateto entre otro. Buscamos la proporción entre los dos catetos. Pero ojo, hay que hacerlo siempre de la misma manera, ¿eh? Siempre hay que dividir el vertical entre el horizontal. Es decir, la tangente del ángulo φ será el resultado de dividir el cateto vertical, o sea, el seno entre el cateto horizontal, ¿vale? O dicho de otra manera, voy a escribirlo aquí, no lo he puesto, pero voy a ponerlo ahora, si soy capaz de enfocar. Tangente de φ es igual a seno de φ, o sea, C2, partido por coseno de φ. ¿Vale? Es lo mismo, ¿eh? Esto y esto son lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué son lo mismo? Bueno, pues porque decíamos que el seno de φ era C2 entre la hipotenusa, ¿no? Voy a escribirlo. Sería C2 entre la hipotenusa. Y el coseno es C1 entre la hipotenusa. Entonces, hipotenusa con hipotenusa se van. Y queda C2 entre C1. Eso es la tangente. ¿Vale? Bueno, que sepáis que es dividir lo vertical entre lo horizontal. Eso es la tangente. Bueno, vale, ya estamos acabando. Para rematar, ¿qué son las funciones trigonométricas inversas? Tenemos tres funciones trigonométricas directas, que son el seno, el coseno y la tangente. Esas tres de ahí. Y nosotros, sabiendo el ángulo, podemos calcular con una calculadora fácilmente. Por ejemplo, para un ángulo de φ igual a 45 grados, pues el coseno de 45, 0,7. El seno de 45, 0,7. Y la tangente de 45 vale 1 en este caso. Por cierto, no lo he dicho, pero la tangente no tiene la limitación que tienen el seno y el coseno, de que solamente pueden tomar valores entre 0 y 1. La tangente sí puede tomar valores mayores que 1, ¿eh? ¿Vale? De hecho, cuando sube de 45 grados hacia arriba, toma valores superiores a 1, ¿eh? Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando yo desconozco el ángulo y sin embargo sí conozco el coseno
o conozco el seno, o conozco la tangente, pues tengo que hacer la operación inversa. Tengo que deducir el ángulo a partir de uno de los valores del coseno, del seno, de la tangente, ¿no? Para eso tenemos las funciones inversas. Por ejemplo, el arco coseno sería la función inversa al coseno. Entonces decimos, el arco coseno de un número, k, vale un ángulo phi. ¿Vale? O sea, que si el coseno del ángulo phi vale k, entonces el arco coseno de k valdrá phi. Vamos a poner un caso concreto. Si el coseno de phi vale 45, perdón, vale 0,7, entonces phi es igual al arco cuyo coseno vale 0,7. ¿Y cuál es el ángulo cuyo coseno vale 0,7? 45. O sea que el resultado de esto es 45 grados. Bueno, pues de manera análoga tenemos también el arco seno, que sería la inversa del seno, y el arco tangente, que sería la inversa de la tangente. Es decir, conocidos el valor del seno concreto o el valor de la tangente concreto, deducimos el ángulo del triángulo. ¿Vale? Bueno, espero que no haya sido muy largo esto o muy pesado. Bueno, esto viene a ser un poco lo que os acabo de comentar en palabras, escrito, ¿vale? Y paro el vídeo porque hay una segunda parte ya relacionada con la electricidad. Hasta ahora.